En las áridas tierras fronterizas entre México y los Estados Unidos, donde el cielo nocturno brillaba con incontables estrellas, vivía Esperanza Flores. Su nombre, un regalo de una abuela optimista, contrastaba cruelmente con la vida que el destino le había deparado. Nacida en una pequeña aldea en Sonora en 1852, Esperanza creció bajo la sombra de expectativas familiares y tradiciones inquebrantables que asfixiaban su espíritu como el calor sofocante del desierto. La familia Flores mantenía una posición respetable en la comunidad. Su padre, Armando Flores, era un comerciante próspero cuyo orgullo solo era superado por su ambición. Su madre, Dolores, había cumplido su deber entregando a su marido 6 hijos robustos, aunque su rostro había perdido la luz hacía muchos años, marcado por las exigencias de una vida de sumisión. Esperanza era la menor y la única hija, nacida después de que su madre sufriera 2 dolorosos abortos. Desde pequeña, le habían inculcado que su único valor residía en un futuro matrimonio ventajoso y en su capacidad para dar hijos. En su juventud, Esperanza mostraba una curiosidad insaciable que desconcertaba a sus padres. Mientras sus hermanos aprendían el negocio familiar, ella se escabullía para visitar a su abuela materna, Doña Remedios, una mujer de origen mixto que vivía en las afueras del pueblo. La anciana le enseñaba sobre plantas medicinales, historias antiguas y canciones en una lengua que no era el español. Le susurraba secretos sobre sus antepasados, algunos de los cuales tenían sangre indígena, un hecho que la familia Flores intentaba ocultar desesperadamente. «Tienes el don de sanar, mi niña», le decía doña Remedios mientras le mostraba cómo preparar un ungüento de salvia y cedro. «Tus manos pueden aliviar el sufrimiento. Nunca olvides este regalo». Pero cuando Esperanza cumplió 18 años, su padre consideró que era tiempo de asegurar su futuro. Ignorando las súplicas de la joven para continuar aprendiendo con su abuela, arregló su matrimonio con Federico Vega, un hacendado viudo de 40 años con 2 hijos pequeños. El hombre era respetado, adinerado, y buscaba una nueva esposa joven que pudiera darle más herederos y cuidar de su casa. «Es una bendición, hija», declaró su madre, ajustando el vestido de novia con manos temblorosas. Muchas jóvenes soñarían con tal oportunidad. El matrimonio se celebró con gran pompa en la iglesia del pueblo. Esperanza, pálida y silenciosa bajo su velo, fue entregada a un hombre que apenas conocía, mientras su abuela observaba desde el último banco con ojos llenos de preocupación. Esa noche, doña Remedios le entregó secretamente un pequeño saquito de hierbas. «Para protegerte y darte fuerza», murmuró, besando la frente de su nieta. «Recuerda quién eres, mi pequeña sanadora». La vida como señora de Vega resultó ser más difícil de lo que Esperanza había imaginado. La hacienda, aunque impresionante, era fría y sombría. Los sirvientes la trataban con una cortesía distante, siguiendo el ejemplo de Federico, quien la veía principalmente como una extensión de sus posesiones. Sus hijastros, Mateo y Carlos, de 7 y 5 años, la miraban con recelo y respondían a sus intentos de cariño con hostilidad. «Nunca serás nuestra madre», le espetó Mateo un día, después de que ella intentara consolarlo por una caída. «Papá dice que solo estás aquí para darnos un hermano». Y esa era, efectivamente, la principal expectativa de Federico. Cada mes que pasaba sin señales de embarazo, su desdén hacia Esperanza crecía. Después de 6 meses, comenzaron las acusaciones veladas y las miradas de decepción. Después de 1 año, las críticas se volvieron abiertas y crueles. «Parece que tu padre me vendió mercancía defectuosa», comentó una noche Federico, mientras cenaban con amigos hacendados. «Una esposa que no puede concebir es como una tierra estéril, un mal negocio». Las risas de los invitados quemaron las mejillas de Esperanza más que cualquier bofetada. Con el paso de los meses, su esposo se volvió más distante y comenzó a tratarla como a una sirvienta más que como a una esposa. Los rumores en el pueblo no tardaron en comenzar. La joven Esperanza era estéril, defectuosa, incapaz de cumplir su deber más básico como mujer.
Para empeorar su situación, Esperanza comenzó a aumentar de peso. El estrés constante y la soledad la llevaron a buscar consuelo en la comida, lo único sobre lo que tenía algún control. Federico no tardó en añadir esta nueva falla a su lista de defectos. Además de inútil, te estás volviendo gorda, le dijo un día, mirándola con disgusto. Ni siquiera puedes mantener tu figura para complacerme. Desesperada por encontrar algún propósito, Esperanza comenzó a utilizar discretamente los conocimientos aprendidos de su abuela para ayudar a los trabajadores de la hacienda y sus familias. Preparaba remedios para fiebres, dolores y heridas, ganándose gradualmente la confianza y el respeto de la gente humilde. Esta pequeña luz de esperanza en su vida se extinguió cuando Federico descubrió sus actividades. «Practicando supersticiones indias en mi casa», rugió, arrojando al fuego sus preciadas hierbas y preparaciones. «Mi esposa comportándose como una curandera salvaje. ¿Qué dirá la gente?» La situación alcanzó un punto crítico cuando, tras 3 años de matrimonio sin hijos, Federico recibió una carta de un primo lejano que vivía en Ciudad de México. Este ofrecía a su hija de 17 años como posible segunda esposa, sugiriendo discretamente que Federico podría obtener una anulación de su actual matrimonio basándose en la esterilidad de Esperanza. Una noche, después de varias copas de brandy, Federico entró en la habitación de Esperanza con la carta en la mano. «He tomado una decisión», anunció con voz fría. «He escrito a tu padre. Le he explicado que me vendió una esposa defectuosa y que tengo derecho a una compensación». «¿Compensación?», preguntó Esperanza, su corazón acelerándose de miedo. «Le estoy devolviendo su mercancía dañada», continuó Federico con una sonrisa cruel. «Pero como soy un hombre justo, no exijo la devolución completa de la dote. En lugar de eso, he acordado con él un arreglo diferente». El arreglo, explicó con indiferencia, consistía en enviar a Esperanza a trabajar como sirvienta en la casa de un socio comercial en Chihuahua, un hombre conocido por su trato severo con los empleados. A cambio, Federico recibiría una considerable reducción en sus deudas comerciales con este socio. «Es mejor que lo que mereces», concluyó. «Al menos servirás para algo. Partirás en 3 días». Esa noche, encerrada en su habitación, Esperanza lloró hasta quedarse sin lágrimas. Toda su vida había sido valorada únicamente por lo que podía ofrecer a otros, primero como hija obediente, luego como esposa fértil. Ahora, habiendo fallado en ambos papeles según los estándares de su familia y su esposo, sería vendida como poco más que una esclava. Cuando el amanecer comenzó a iluminar su ventana, tomó una decisión. No permitiría que otros determinaran su destino una vez más. Con manos temblorosas pero decididas, empacó un pequeño bulto con lo poco que podía llamar suyo. Un chal que había pertenecido a su abuela, algunas prendas sencillas, el saquito de hierbas protectoras ahora casi vacío, y las pocas monedas que había logrado ahorrar de los escasos fondos que Federico le proporcionaba para la casa. Antes del alba, cuando la hacienda aún dormía, Esperanza se deslizó fuera como una sombra. Sin mirar atrás, caminó hacia el desierto, hacia la libertad incierta que ofrecía el horizonte rojizo. Prefería enfrentar los peligros del desierto que la humillación y el sufrimiento que le esperaban en manos de extraños. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Esperanza dejó atrás los últimos campos cultivados de la hacienda. Nunca había viajado sola, y el miedo le atenazaba el estómago mientras se adentraba en tierras desconocidas. Su plan, si podía llamarse así, era dirigirse hacia el norte, hacia la frontera con los territorios americanos. Quizás allí, lejos de la influencia de Federico y su familia, podría comenzar una nueva vida. Las primeras horas de caminata transcurrieron en un estado de alerta constante, temiendo escuchar en cualquier momento los cascos de caballos persiguiéndola. Pero a medida que el sol ascendía en el cielo y el calor comenzaba a castigar, sus pensamientos se centraron en preocupaciones más inmediatas. Agua, sombra, orientación. Para mediodía,
La sed se había convertido en una tortura. El pequeño odre que había llenado antes de partir estaba casi vacío, y el paisaje a su alrededor ofrecía pocas esperanzas de encontrar agua pronto. El sol implacable golpeaba su cabeza y hombros, y comenzó a sentir mareos. Con creciente desesperación, buscó la sombra de un afloramiento rocoso para descansar y considerar sus opciones. Fue entonces cuando escuchó el ruido, un ligero crujido, apenas perceptible. Esperanza se tensó, escudriñando los alrededores con ojos entrecerrados por el resplandor. No vio nada, pero la sensación de ser observada persistía. Reuniendo su menguante valor, decidió continuar su camino antes de que el calor la debilitara aún más. Las horas pasaron con dolorosa lentitud. Sus pies, no acostumbrados a largas caminatas, comenzaron a sangrar dentro de sus desgastados zapatos. Su vestido, empapado de sudor y cubierto de polvo, se pegaba incómodamente a su piel. Pero lo peor era la sed, que ahora convertía cada respiración en una agonía. Cuando el sol comenzó a descender, Esperanza comprendió con terror creciente que no sobreviviría otra jornada en estas condiciones. Su odre estaba vacío, sus fuerzas casi agotadas. Tropezando, cayó de rodillas, incapaz de dar un paso más. Las lágrimas que no podía permitirse derramar ardían tras sus párpados. «Abuela», susurró, apretando el saquito de hierbas contra su pecho. «Dame fuerzas para continuar». Fue entonces cuando la vio. Una pequeña figura que se recortaba contra el cielo rojizo del atardecer, observándola desde la cima de una colina cercana. Por un momento, Esperanza pensó que era una alucinación provocada por el calor y la deshidratación. Pero la figura se movió, descendiendo con agilidad hacia ella. Era una niña indígena de unos 10 años, vestida con una sencilla túnica de piel. La pequeña se detuvo a pocos pasos, estudiando a Esperanza con una mezcla de curiosidad y cautela. Sin decir palabra, la niña extrajo un pequeño recipiente de piel de su cinturón y se lo ofreció. Con manos temblorosas, Esperanza aceptó el recipiente y bebió el agua que contenía. Nunca nada le había sabido tan dulce. Quiso agradecer, pero antes de poder formular las palabras, la niña ya había dado media vuelta y comenzado a alejarse. Tras un momento de duda, Esperanza comprendió el mensaje silencioso y se levantó para seguirla. La niña la guió a través de un sendero apenas visible entre las rocas, ascendiendo por terreno cada vez más escarpado. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, llegaron a lo que parecía ser la entrada de un pequeño cañón. La temperatura descendía rápidamente, y Esperanza se estremeció, agradecida por el chal que envolvía sus hombros. Al doblar un recodo del cañón, Esperanza se detuvo en seco. Ante ella se extendía un pequeño campamento. Varias estructuras cónicas hechas de postes y pieles, que más tarde aprendería a llamar tipis, dispuestas en semicírculo. En el centro ardía una hoguera, alrededor de la cual se movían figuras humanas. El olor a carne asada hizo que su estómago vacío se contrajera dolorosamente. La niña se adelantó, corriendo hacia el campamento mientras emitía un sonido similar al canto de un pájaro. Inmediatamente, varias cabezas se volvieron en su dirección. Un hombre alto se separó del grupo y avanzó hacia ellas con paso decidido. El miedo paralizó a Esperanza. Había escuchado historias toda su vida sobre los apaches, relatos de ataques a asentamientos, de cautivos tomados y nunca devueltos. Federico y sus amigos a menudo hablaban de ellos como de bestias salvajes que debían ser exterminadas para que la civilización pudiera avanzar. Pero ahora, exhausta y sin opciones, comprendió que su vida estaba en manos de estas personas. El hombre se detuvo frente a ella. Era alto y fuerte, con el cabello negro recogido bajo un pañuelo. Su rostro, marcado por el sol y los elementos, mostraba líneas de preocupación y pérdida. Pero sus ojos observaban a Esperanza con intensidad y un destello de algo que no era hostilidad. «Bindida», dijo en una lengua que ella no comprendió, señalando hacia el campamento. Al ver su confusión, el hombre intentó con palabras en español,
pronunciadas con un fuerte acento pero comprensibles. Ven. Comida. Descanso. Esperanza miró alternativamente al hombre y al campamento. Por un lado, el terror a lo desconocido. Por otro, la certeza de la muerte si permanecía sola en el desierto. Reuniendo el poco valor que le quedaba, asintió y dio un paso adelante. El hombre la guió hacia el campamento, donde varias mujeres y niños la observaban con curiosidad pero sin miedo. La niña que la había encontrado ahora estaba sentada junto a una mujer mayor, susurrándole al oído, mientras señalaba a Esperanza. La condujeron hasta el fuego central y le ofrecieron un cuenco de madera con un guiso espeso. El aroma era desconocido pero tentador, y Esperanza comió con avidez, consciente de las miradas que la rodeaban, pero demasiado hambrienta para sentirse cohibida. Cuando terminó, la mujer mayor se acercó y se sentó a su lado. Con gestos y palabras sueltas en español, le indicó que podría pasar la noche en uno de los tipis. Mañana decidirían qué hacer con ella. Esa noche, acostada sobre pieles suaves en el interior de un tipi que compartía con varias mujeres, Esperanza contempló la abertura superior por donde se escapaba el humo y se veían las estrellas. Por primera vez en 3 años, no sentía miedo del día siguiente. Fuera lo que fuese lo que estos extraños decidieran, sería mejor que el destino que había dejado atrás. Mientras el sueño la invadía, pensó en su abuela. «Tenías razón, abuela», murmuró. «Hay otro camino». Los primeros rayos del sol despertaron a Esperanza. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba. Luego, los eventos del día anterior regresaron a su memoria. La huida, el desierto, la niña, el campamento apache. Se incorporó lentamente, notando que estaba sola en el tipi. Afuera podía escuchar voces y movimiento. Con cierta aprensión, salió al aire fresco de la mañana. El campamento ya estaba en plena actividad. Mujeres trabajaban cerca del fuego central, preparando alimentos y realizando diversas tareas. Niños corrían entre los tipis, riendo y jugando. Algunos hombres regresaban de lo que parecía ser una cacería matutina, cargando pequeños animales. Insegura sobre qué hacer, Esperanza permaneció junto a la entrada del tipi hasta que la mujer mayor que la había recibido la noche anterior se acercó. Con una sonrisa amable, la guió hacia el fuego donde le ofreció una infusión caliente y algo de comida. Mientras comía, Esperanza observó que varios miembros de la banda se reunían a cierta distancia, aparentemente discutiendo algo con intensidad. Entre ellos, reconoció al hombre alto que la había recibido el día anterior. Por sus gestos y la manera en que los demás lo escuchaban, parecía ocupar una posición de autoridad. Finalmente, el hombre se separó del grupo y se aproximó a donde ella estaba sentada. A la luz del día, Esperanza pudo apreciar mejor sus rasgos. Tendría unos 35 años, con ojos oscuros que reflejaban tanto fortaleza como dolor contenido. Una cicatriz recorría su mejilla izquierda, desde el pómulo hasta la mandíbula. Se sentó frente a ella y, para sorpresa de Esperanza, habló en un español rudimentario pero comprensible. «Soy Naiche», dijo, tocándose el pecho. «Guerrero Chiricahua». Esperanza asintió, agradecida por el intento de comunicación. «Esperanza», respondió imitando su gesto. «Gracias por salvarme». Naiche asintió gravemente antes de continuar. «Tú sola en desierto. ¿Por qué?» La pregunta, aunque simple, abrió las compuertas de las emociones que Esperanza había mantenido contenidas. Con voz entrecortada, intentó explicar su situación. El matrimonio forzado, los años de humillación, la decisión de su esposo de enviarla como sirvienta para saldar deudas. Aunque no estaba segura de cuánto comprendía Naiche, el guerrero escuchó atentamente, su rostro endureciéndose ante ciertos detalles. Cuando terminó su relato, Naiche permaneció en silencio por un momento antes de hablar nuevamente. «Esposo malo», dijo finalmente, con un tono que mezclaba desprecio e indignación. «Hombre que vende mujer no es hombre».
Luego, señalando hacia el campamento y los miembros de la banda, continuó. Quedarte aquí. Pocos días. Hasta fuerte otra vez. Luego decidir. Antes de que Esperanza pudiera responder, la niña que la había encontrado en el desierto se acercó corriendo. Naiche la presentó como Nadezhda, su hija de 9 años. La pequeña sonrió tímidamente a Esperanza antes de decir algo a su padre en su lengua nativa. Mi hija dice que tienes ojos tristes pero manos buenas, tradujo Naiche. Ella te encontró porque escuchó tu llamada. ¿Mi llamada? Preguntó Esperanza confundida. Naiche señaló el saquito de hierbas que aún colgaba de su cinturón. Medicina. Habla a los que saben escuchar. Con esas enigmáticas palabras, Naiche se levantó y se alejó, dejando a Esperanza con más preguntas que respuestas. Nadezhda, sin embargo, permaneció a su lado, observándola con ojos curiosos. Durante los días siguientes, mientras recuperaba fuerzas, Esperanza comenzó a adaptarse al ritmo de vida del campamento apache. Al principio, se sentía como una intrusa, consciente de las miradas curiosas y ocasionalmente recelosas. Pero poco a poco, guiada principalmente por Nadezhda y la mujer mayor, a quien llamaban Ish-Kai-Ne, madre de todos, fue encontrando pequeñas formas de contribuir. Su primera conexión real con la comunidad ocurrió al tercer día, cuando un joven cazador regresó con una herida en el brazo, resultado de un encuentro con un puma. Mientras las mujeres se apresuraban a atenderlo, Esperanza reconoció signos de infección que comenzaba a instalarse en la herida. Sin pensarlo, se acercó y, mediante gestos, pidió permiso para examinar la lesión. Ante la mirada sorprendida pero permisiva de Ish-Kai-Ne, Esperanza salió del campamento y regresó poco después con varias plantas que había identificado gracias a las enseñanzas de su abuela. Trabajando con movimientos precisos, preparó una cataplasma de hierbas machacadas y la aplicó sobre la herida, vendándola después con tiras de tela limpia que le proporcionaron. El alivio en el rostro del joven fue inmediato, y las expresiones de las mujeres cambiaron de escepticismo a respeto cauto. Ish-Kai-Ne se acercó a examinar su trabajo y asintió con aprobación, diciendo algo que provocó murmullos entre los presentes. Esa noche, mientras compartían la cena alrededor del fuego, Naiche se sentó junto a Esperanza. Ish-Kai-Ne dice que tienes manos que sanan, comentó. Es un regalo valioso. Mi abuela me enseñó, respondió Esperanza. Ella conocía las propiedades de muchas plantas. Naiche asintió pensativamente antes de señalar hacia el cielo estrellado. Los antepasados guían nuestras manos. Tu abuela habla a través de ti. La idea de que su abuela pudiera estar guiándola de alguna manera resultó extrañamente reconfortante para Esperanza. Por primera vez desde que había dejado la hacienda, sintió que quizás su huida no había sido solo un acto desesperado, sino parte de un camino que debía recorrer. Los días se convirtieron en semanas, y Esperanza encontró un ritmo dentro de la comunidad apache. Cada mañana aprendía palabras nuevas en la lengua chiricahua, enseñadas pacientemente por Nadezhda. A cambio, ayudaba a la niña a mejorar su español, creando un puente lingüístico entre ambas. Sus conocimientos de medicina herbal, complementados por las enseñanzas de Ish-Kai-Ne, la convirtieron gradualmente en una presencia valorada. Mientras que algunas mujeres del clan mantenían cierta distancia, otras comenzaron a buscar su consejo para dolencias menores o a invitarla a participar en actividades cotidianas como la preparación de alimentos o el trabajo con pieles. Nadezhda se convirtió en su guía y compañera constante. A través de ella, Esperanza conoció a los otros niños del campamento, incluyendo a Tarak, el hermano menor de Nadezhda. Un niño de 6 años con ojos vivaces y una cojera permanente, resultado de una caída cuando era más pequeño. Fue Nadezhda quien finalmente le contó sobre su madre, Alope, quien había fallecido 2 inviernos atrás debido a una enfermedad que trajo la fiebre y arrebató la vida a varios miembros del clan, incluida la esposa de Naiche y la madre de Ish-Kai-Ne. Padre no habla de ella.
explicó Nadezhda en su español cada vez más fluido. Pero la recuerda cada noche mirando las estrellas. Dice que ahora es una de ellas, vigilándonos. Con el paso de los días, Esperanza notó cambios en sí misma. Sus manos, antes suaves y protegidas, ahora estaban encallecidas por el trabajo diario. Su piel, expuesta al sol y al viento, había adquirido un tono más oscuro. El peso que tanto había despreciado Federico comenzó a redistribuirse con la actividad física constante, transformándose en una nueva fortaleza. Pero el cambio más profundo ocurría en su interior. La joven asustada y humillada que había huido de la hacienda comenzaba a desvanecerse, dando paso a una mujer que descubría valor y propósito en cada nuevo amanecer. Las pesadillas sobre Federico y sus crueles palabras fueron reemplazadas gradualmente por sueños de montañas y cielos estrellados. Una tarde, mientras ayudaba a Ishkaine a preparar una infusión medicinal, la anciana le habló con más palabras en español de las que había utilizado hasta entonces. «Tú tener sangre de dos mundos», dijo, señalando las venas en la muñeca de Esperanza. «Como río que junta aguas de montañas diferentes. Fuerte». Sorprendida, Esperanza recordó las insinuaciones de su abuela sobre sus antepasados indígenas, un secreto familiar celosamente guardado. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. Ishkaine sonrió, señalando sus propios ojos y luego los de Esperanza. «Ojos ven más allá de piel. Espíritu reconoce espíritu». Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el campamento silencioso, Esperanza contempló sus manos a la luz de la pequeña hoguera frente a su tipi, manos que habían sido juzgadas inútiles por no producir hijos, pero que ahora aliviaban sufrimiento y contribuían a la vida diaria de una comunidad que comenzaba a aceptarla. Un movimiento captó su atención. Naiche se acercaba con paso tranquilo. Sin pedir permiso, se sentó a su lado, contemplando también el fuego. Durante varios minutos, compartieron un silencio que, sorprendentemente, no resultaba incómodo. «Mañana nos movemos», dijo finalmente Naiche. «A montañas del norte, mejores aguas, más casa». Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. No habían hablado de su futuro desde aquella primera conversación. ¿Significaba esto que la dejarían atrás? Como si leyera sus pensamientos, Naiche continuó. «Tú vienes con nosotros, si quieres». No era una orden ni una suposición, sino una invitación. Una elección que le ofrecían, quizás la primera verdadera elección de su vida adulta. «Quiero ir», respondió Esperanza, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Gracias por permitirme acompañarlos». Naiche asintió, y por un momento Esperanza creyó ver la sombra de una sonrisa en sus labios. «Mis hijos te quieren», dijo simplemente. «Y Ishkaine dice que tus manos son buenas para nuestro pueblo». Con esas palabras, el guerrero se levantó y se alejó hacia su propio tipi, dejando a Esperanza con una extraña sensación de pertenencia que no había experimentado en mucho tiempo. Al amanecer siguiente, el campamento se transformó en un torbellino de actividad organizada. Los tipis fueron desarmados con eficiencia, las pertenencias empacadas en caballos y travois, estructuras de arrastre hechas con postes. Esperanza observó con admiración la precisión con que cada miembro del clan, incluso los niños más pequeños, conocía su tarea. Nadezhda se acercó con un pequeño paquete de ropa. «Para ti», dijo, entregándoselo. Ropa de mujer apache. Más fácil para viajar que vestido mexicano. El regalo consistía en una túnica de piel suave, polainas y mocasines decorados con cuentas. Conmovida, Esperanza abrazó a la niña antes de retirarse a cambiarse. Cuando emergió con su nueva vestimenta, notó miradas de aprobación, especialmente de Ishkaine, quien asintió con satisfacción. El viaje hacia las montañas del norte fue una experiencia transformadora para Esperanza. Durante 10 días, la banda se desplazó a través de territorios que alternaban entre áridos desiertos y fértiles valles ocultos.
Cada noche acampaban en lugares cuidadosamente seleccionados por los exploradores, y cada mañana continuaban su viaje antes del alba. Esperanza, montada en un caballo que Naiche le había asignado, descubrió una libertad que nunca había conocido. El viento en su rostro, los horizontes infinitos, la camaradería silenciosa de quienes viajaban junto a ella, todo contribuía a una sensación de pertenencia que crecía con cada kilómetro recorrido. Durante el viaje, Naiche cabalgaba a menudo cerca de ella, señalando características del paisaje y enseñándole palabras en apache para nombrarlas. A veces, en los descansos, compartía historias sobre su pueblo, traducidas pacientemente para que ella pudiera entender. Nuestros antepasados siempre han sido libres, le explicó una tarde mientras observaban el horizonte desde una colina, como el águila que no conoce fronteras. Esperanza pensó en las fronteras invisibles que habían limitado su propia vida, las expectativas familiares, las normas sociales, los muros de la hacienda de Federico. La verdadera libertad está aquí, respondió, tocándose el corazón. Y allí, añadió, señalando al horizonte infinito,